Mi Radio TV, con el auspicio de Radio Océano 98.1, presenta En Confianza, historias de vida. Hola, ¿cómo están? Gusto de saludarlos. Bienvenidos para compartir En Confianza una historia de vida. Hoy nos visita la primera mujer que comparte el set En Confianza para comentar su historia de vida. Debe ser la matriarca de la colonia italiana residente en nuestra región de Coquimbo y que comenzaron a llegar a estas tierras hacia el año 1951. Es ella en vida, fue la esposa o es la esposa de don Tullio Calegari. Nos visita doña Caterina Pesani de Calegari. ¿Cómo está, Caterina? Gusto saludarla. Bienvenida. Bien, gracias, don Marcelo. ¿Y usted cómo está? Estamos muy bien, muy agradecidos por su gentileza de siempre y por hacerse cargo de lo que significa ser la esposa de don Tullio Calegari. Cierto. ¿Hace cuánto tiempo partió don Tullio ya? 15 años. 15 años. Sí. 15 años Harto tiempo, se fue. El 2008 2008. fue, ¿no? Él partió antes que su hermano Atilio, ¿no? Sí, parece que fueron 4 años antes. ¿Qué edad tenía don Tullio? 71. Y estuve leyendo que Atilio tenía 82. Atilio debe tener 84, creo yo, cuando se fue. Cuando se fue. Claro, no lo puedo asegurar, pero creo que 84. Caterina, la colonia italiana es muy importante para el desarrollo de nuestra región de Coquimbo. ¿Cuándo comenzaron a llegar las primeras familias? Bueno, llegaron las primeras en el 51, otra cantidad bastante importante, como 80 familias en el 52, y otras 20 en enero del 53. ¿Usted en qué etapa llegó? En la del 952, en octubre llegamos nosotros. ¿Del 52? Del 52, es decir, la primera etapa del 52, porque llegamos en 4 etapas, octubre, noviembre, diciembre y enero. Yo llegué en octubre. Llegaban en barco a Coquimbo, ¿no? A Coquimbo llegamos. ¿Con qué? ¿Usted llegó con Tullio? ¿Llegó con la familia de Atilio? No, llegué con mi familia. ¿Ya? Mi familia, mi mamá, mis padres, mis 4 hijos. Pero en el barco conmigo venían... 4 hermanos. Sus 4 hermanos. 4 hermanos. Sí, ya. Pero en el mismo barco conmigo venía Atilio, que estaba recién casado con su señora Elisa. Atilio Calegari. Veníamos en el mismo barco. Ustedes venían de Trento, ¿no? De Trento, de Vermiglio, mi pueblo. Los dos, ambos somos del mismo pueblo. Trento queda en la parte norte de Italia, ¿no? En la parte norte de Italia, cerca de Austria. Cerca de Austria. De ahí la colonización, el venirse, porque era una tierra muy... Muy árida, una tierra montañosa de Alpes, no muy fértil en agricultura. Sí, especialmente donde yo vivía, a 1500 metros de altura. Eso está en el límite de Suiza, ¿no? Casi. No, límite... ¿De Austria? Bueno, límite con Lombardía. Ya, correcto. Ya, pero antes de la Primera Guerra era límite con el Imperio Austrohúngaro. Después de la Primera Guerra, la provincia de la región de Trentino, Alto Adige, pasó a ser italiana. Pasó a ser italiana. Ahora, ¿y la necesidad de emigrar por ahí? Porque era un territorio que participó directamente en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En la Primera Guerra Mundial, directamente fue frente de guerra, en la primera. Después, en la Segunda Guerra, también estamos bajo el dominio de Austria y bueno, siempre pasaban soldados, siempre vivíamos en la guerra. Nací durante la guerra y para mí la guerra era normal. Era normal. Estamos con Caterina. Caterina, cuéntenos, ¿por qué se produjo esta emigración hacia Chile? ¿Cómo se concretó? Mire, después de la Segunda Guerra no había trabajo, entonces todo el mundo buscaba trabajo y las autoridades de allá sabían que no había trabajo. Y en ese tiempo el primer ministro italiano, Alcide Gasperi, que se conoció con Gabriel González Videla, fueron en sus reuniones que iban a Estados Unidos, tuvieron contacto y uno necesitaba
sacar gente de Italia para que se alimentaran Alcide afuera. de Gasperi era el primer ministro italiano. El primer ministro italiano. Por ahí tenemos una fotografía de Alcide de Gasperi. Ah, por eso así se llama el colegio acá. Así se llama el colegio, la escuela italiana Alcide de Gasperi, en honor al primer ministro italiano. Él se conocía con Gabriel González Videla. Ecco. Y Gabriel González Videla le dijo que él necesitaba gente para traer a Chile para que trabajaran. Y Alcide Gasperi es mi oportunidad, yo te mando gente de mi provincia, porque él es trentino además, Alcide Gasperi. Bueno, y concordaron y se hicieron los trámites, se prepararon los antecedentes, todo, y partimos. Mucha gente cree que esos terrenos que ustedes obtuvieron al llegar a Chile se los regalaron, y eso no fue así, ¿no? No fue así. Esos terrenos lo compró un instituto que se llama ICLE, que es Instituto para el Trabajo al Extranjero. Entonces, claro, él dio la plata el dinero para comprar los terrenos, pero después nosotros tuvimos que devolverle el dinero que ellos nos prestaron con sus intereses, con las prórrogas que tuvimos que solicitar y todo. Fue difícil, complejo. A mucha gente cree que esos terrenos se los regalaron, es decir, el gobierno de Gabriel González Videla se los vendió a los colonos italianos. Sí, se los vendió, claro. ¿Qué terrenos eran los primeros que llegaron acá? Bueno, los primeros eran Peñuelas, la colonia de Peñuelas, que eran la Vega Sur. Después la segunda, bueno, ellos en el 51. Después, como al parecer se habrían adaptado los que vinieron en el año 51, entonces mandaron a llamar el resto, las otras 80 familias, que partimos en el 52. Ahí vinimos 1, 2, 3, 4, 5 etapas, muy rápidamente todos, muy rápidamente, por lo tanto, aquí las autoridades o las personas encargadas no tuvieron tiempo de preparar las casas ni los terrenos así tan rápidamente, así que al principio fue muy difícil. De hecho, el caso de nosotros personal, fuimos alojados en las casitas de la antena que hay a continuación del cementerio. Posteriormente llegamos a San Ramón, pero no estaban incompletas las casas. Fue difícil al principio, pero igual no nos desanimamos, porque ya al partir nosotros de Italia ya sabíamos que teníamos que sufrir al principio, no era llegar y encontramos todo eso. Así que, bueno, todos los obstáculos que encontrábamos, la diferencia del idioma, las casas que no eran como pensábamos, el panorama paisajístico era totalmente diferente del nuestro, de los Alpes, el mar que nunca lo habíamos visto, pero no importa. Ya lo sabíamos de antemano que teníamos que sufrir por un tiempo, así que eso no nos bajó el ánimo. ¿Su familia quiénes las integraban? ¿Usted? Mi papá, mi mamá y nosotros 4 hermanos. ¿Cómo se llamaba el padre? Alberto, Virginia, mi mamá, y nosotros 4 hijos, yo, después Inés, Cipriano y Agnese, 4 hijos. Con 4 hijos. Chicos todos. ¿Y a ustedes como familia qué sector les tocó? ¿Qué terreno fue para ustedes? A nosotros nos tocó en San Ramón, cerca de Santa Inés, una parcela de 8 hectáreas, de la cual la mitad era arenosa y la otra mitad, sí, era tierra que se podía trabajar. Y nos dedicamos a esas 4 hectáreas que se podía trabajar y que había agua para trabajar. ¿Trabajar qué significa eso? ¿Qué plantaban? ¿Qué cultivaban? Papas y maíz. Papas y maíz. Pero bueno, y la agua que había era suficiente para esas 4 hectáreas, no para más. Usted, la familia Pesani Pareschi, ¿qué pasaba con don Atilio, que venía con ustedes en el mismo barco? Bueno, Atilio venía agregado con su suegro, por lo tanto él al llegar a Chile no tenía derecho a tener... ¿Qué es lo que es agregado? Se agregó a la familia a su suegro. Su suegro era él, la señora y los hijos, y Atilio con Elisa, que ya eran una familia ambos, se agregaron a él. O sea, la familia titular, si lo llamamos así, tenía el terreno. El agregado no. No. Ya. Ahora,
si el titular los aceptaba a compartir los terrenos con él, bien, pero la mayoría de las veces, o sea, siempre, el agregado quedaba a la merced de su voluntad. ¿Qué hizo Atilio entonces si no tenía terreno? Bueno, él sabía desde antes que no iba a tener terreno, por lo tanto, él al llegar aquí ya se preocupó y vio qué necesidad podía haber y vio que había la necesidad de un almacén, de entregar pan y leche, la primera necesidad de una familia. Y de inmediato él se instaló con el almacén. Con el almacén. El famoso almacén Trento de San Ramón. Almacén, hasta el día de hoy fue restaurado y existe, ¿no? Y existe, y una de las hijas de Atilio lo atiende. Mire usted, claro. Qué linda historia, ¿no? Claro. Entonces, así comenzó don Atilio. Así comenzó don Atilio. ¿Y qué pasa con su hermano Tulio? Bueno, Atilio empezó así, él con su señora. Al poco tiempo después, él vio a Atilio que necesitaba una ayuda. Él solo no podía, más la señora estaba esperando una guagua. ¿Familia ya? Familia, no podía. Así que le escribió al papá y le dijo, mándenme a mi hermano Tulio para que me ayude. Y le dijo, y mándenlo con un acordeón, porque aquí hay que mantener un poco de alegría en la gente. Deme un segundito porque le tengo una sorpresa. Encontré, reporteando en el YouTube, ¿Ya? un video de Tulio tocando el acordeón. Vamos a ver si lo podemos escuchar un ratito y nosotros vamos a ir conversando encima. Tulio tocando ese acordeón. ¿Por qué? Porque Atilio le pidió a su padre, envíeme a mi hermano, pero que venga con acordeón. Claro. ¿Y Tulio sabía tocar o no? No, mi suegro vendió la ternera para poder comprar el acordeón y mandó a Tulio donde el profesor para que le enseñara a tocar el acordeón. Así que un mes de enseñanza y después Tulio tenía facilidad, tenía buen oído, tenía ánimo, tenía algo especial que él era creativo, todo lo aprendía rápidamente. Así que cuando llegó a Chile, él atendía el almacén y en las tardes de los sábados entretenía a la gente que iba, a los colonos, tocándole acordeón, alegrándolo, cantaban. Mire, ahí estoy escuchando, mira. Ese video fue grabado en la etapa final ya de don Tulio. Sí. Pero tocaba lindo, miren. Bueno, él entonces, su hermano lo manda a buscar, a ver si podemos bajar un poquito el audio acá. Él lo manda a buscar su hermano y Tulio viene a Chile solo entonces. Sí, solo. Solo. Y comienza a trabajar con Atilio en el almacén. Eco. ¿Ya? Tulio atendía el almacén y Atilio proveía la mercancía que debía de vender. Después se engrandeció un poco el almacén y Atilio empezó a trabajar con el camión. Iba a Santiago, traía mercadería de Santiago, compraba, bueno, todo lo necesario. Después empezó a traer vino que vendía a las otras botillerías que había aquí en Serena, vendía en Ovalle. Inmediatamente empezó a producir. Era muy hábil para hacer esos negocios. Muy hábil. Sí, qué lindo. Así que, y paralelamente usted con su familia, los Pesani. Bueno, vivíamos en San Ramón, nosotros éramos, sí, muy amigos de Atilio y todo, porque éramos del mismo pueblo, pero era mi papá y mi mamá que se entendían con Atilio y la Lidia. Nosotros éramos niños chicos. ¿Ya? Yo fui al colegio. Los niños estudiamos, todos estudiamos. ¿A qué colegio fue usted? Fui a la María Rasure de Ovalle. ¿Ovalle? Sí. ¿Y por qué Ovalle, si usted residía acá en La Serena? Porque mi mamá, a través del padre Panegatti, conoció al colegio de Ovalle y le gustó mucho. Y pensó que me iba a poner a mí ahí. Así que un día, con la libreta en la mano, fuimos al colegio María Rasure. Las monjitas me recibieron, así que cursé los 6 años de humanidades ahí en Ovalle. Internada, ¿no? Interna, claro. Ah, perfecto. Claro. Ya, estudió en Ovalle, después vuelve a La Serena. ¿Sigue radicada acá? No, después vuelvo a Santiago porque mis padres, después de 3 años de aquí de La Serena, ¿sí? Volvieron, pensaron que aquí no podían surgir como ellos pensaban y fueron a Santiago. Ahí
trabajaron en una parcela en Buin, después fueron otro tiempo en Curicó, después volvieron a Santiago y ahí se iniciaron con un almacén que fue el inicio de su crecimiento aquí en Santiago. En Santiago, o sea, usted radicó en Santiago. Yo radiqué en Santiago y empecé a ir a la universidad en Santiago, pero al poco tiempo mi Tulio se acordaba que yo existía y que ya no era la niñita de 11 años, ¿ya? Y fue a ver si realmente existía y sí. A ver, señora Caterina, o sea, Tulio estando en La Serena, sabía que usted vivía en Santiago, ¿se va para allá a buscarla usted? Sí. 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 ¿Y? Bueno, fue a verme, ¿Ya? fue a verme, pero a los pocos días se dio cuenta que sí podíamos formalizar algo y bueno, y nos enamoramos antes, obviamente. Qué lindo, ya, y perfecto. después nos casamos. Se Al casaron. año nos casamos. ¿Qué año se casó usted con don Tulio? En el 62, justo 10 años después de haber llegado a Chile. Justo el año del Mundial de Fútbol en Chile. Justo al año del Mundial de Fútbol, justo. Y entonces usted se viene, se casa y se devuelve a La Serena. Me vengo a La Serena. ¿Ya? Y aquí viví con mi marido ayudándolo. Él en ese tiempo ya no tenían el almacén, se habían venido a vivir a La Serena y trabajaban con los camiones, transporte. Atilio había empezado con el camión que venía a Santiago a buscar vino, qué sé yo, al desocuparse el Tulio del almacén, entonces, bueno, compraron otro camión y Tulio también empezó a manejar el camión y después de 2 camiones tuvieron 4 y cuando hubo 4 camiones y ya era un año que estábamos casados, entonces se separaron la familia, o sea, él siguió con... O sea, Atilio y Tulio comenzaron su negocio independientemente. Independientemente. Ya. Tulio con los camiones y Atilio había hecho contacto con la Fiat ¿Ya? en Santiago y le ofrecieron la distribución y ahí empezó Con la venta de automóviles. Y le fue muy bien y se engrandeció ahí. Y nosotros por parte seguimos con los camiones avanzando. Después para tener trabajo en los camiones, Tulio era muy fantasioso y creativo. Traíamos fertilizantes de Santiago, por lo tanto, si traíamos fertilizantes, podíamos crear un negocio de fertilizantes. Entonces, creamos este negocio que abastecía a todos los agricultores de fertilizantes, de pesticidas, después de maquinaria agrícola y así. ¿Y así qué fue llevaba pasando el Santiago? tiempo. ¿Llevaba la producción Llevaba de su papa. parcela? Papa, ¿ya? Papa, que la comprábamos nosotros aquí en Serena y la entregamos en Santiago a clientes a los cuales habíamos conocido y nos teníamos confianza mutua, con mucha responsabilidad, con mucho cumplimiento, con mucho fiel a la palabra que se da, porque en ese tiempo no se daba un cheque ni nada, sino que No por eran teléfono, contrato, por teléfono decían, te mando tanta papa, tanta precio, y ellos respondían y nos mandaban los depósitos. Fue una confianza mutua. Y gracias a eso pudimos seguir adelante, porque ¿Y Tulio iba manejando los camiones? al principio sí, pero después como eran 2 camiones, entonces teníamos un chofer. Ya. Después como empezamos a comprar la papa, entonces tuvimos 2 choferes y él compraba la papa. Y yo le llevaba la administración, las cuentas. Ah, usted trabajaba con él. Sí, Qué bien, estamos con doña Caterina Pezzani de Cadlegari, conversando en confianza aquí a través de Mi Radio TV. Pero cuando conducía a Tulio, un pajarito me contó por allí que usted lo ayudaba en las tareas mecánicas, ¿era verdad? sí, bueno, eso fue cuando estábamos recién casados, tenía los niños chicos, todos. Entonces él viajaba, él manejaba su propio camión y en la noche, en las tardes tenía que arreglarlo. Entonces, después que los niños se acostaban y todo, él seguía así con el silencio, nadie molestaba, entonces arreglaba el camión y yo le tenía la portátil para que pudiera ver adentro del motor. Ya. Entonces él de abajo me decía,
pásame este repuesto, pásame el pistón, la camisa, la laina, la no sé cuánto. O sea, usted sabe de pistón, de camisa, Sí, de bujías, sí, sí, de sí, todas sí. esas cosas. Sí, sí, yo incluso le ayudaba a limpiarlos, a secar, a limpiarlos, que no quedaba ni un granito de arena en el repuesto. Y bueno, había que hacer lo que... Caterina, le tengo una sorpresa porque buscando en estos videos que encontré de don Tulio, él se refiere a usted precisamente en estas tareas mecánicas. Lo tenemos en un video en donde él refleja lo que usted nos está manifestando de cómo ustedes en la madrugada reparaban sus propios camiones. Vamos a ver, señor director, si podemos escuchar a don Tulio refiriéndose a doña Caterina. Empezamos con mi señora, con un camión, otro que lo reparamos entero, mi señora arriba poniéndome los pistones y yo abajo apretando las bielas. Por eso que cuando hablábamos de los choferes que hablaban de una pana, le contradecía a mi señora, le decía, no, esto no es esto, esto y esto. Y el chofer la quedaba mirando y le decía, ¿qué va a saber usted, señora? Y cuando desarmábamos, la razón la tenía, porque había aprendido conmigo, y yo no tenía idea de mecánica. Pero donde no teníamos la plata para mandarlo a reparar, empezamos nosotros y aprendí mecánica, y hoy día me puedo poner a la par de cualquier mecánico. Incluso me considero mejor que un mecánico, porque donde uno ya tiene más experiencia, tiene más edad, dices la cosa que la piensas dos veces antes de decirla. Es Increíble. Sí, Es cierto, cierto. usted le ayudaba a Sí. ajustar los motores, increíble. Usted no sabe, yo hice de todo lo que mi marido me decía. ¿Sí? Yo le ayudé en todo, en todo, en todo. Aunque a veces no estaba de acuerdo con lo que hacía, pero igual le ayudaba. Y ya siempre lo he ayudado, siempre. Esa característica de ser tan trabajador, de ser tan tenaz, de ser tan fuerte, ¿de dónde viene? ¿De su padre, de su madre? ¿Era el hecho de estar en otro país? ¿Por qué esa característica tan fuerte que tenía Tulio? Bueno, Tulio llegó de Italia, igual que mi familia, llegamos de Italia, no para estar aquí descansando y que encontramos todo fácil. Las cosas cuestan en la vida y si uno no le pone empeño. Además, nosotros queríamos surgir, no queríamos andar del 2 al 3. Y para surgir hay que trabajar, porque nadie regala nada. Entonces hay que trabajar, hay que luchar, hay que ahorrar, hay que vivir con el mínimo. Con esto vivo y el resto lo guardo. Aunque podíamos vivir con todo, no, un poco lo guardo y con el resto lo usamos. Esa era la meta, vinimos de Italia para eso, no a descansar, no a encontrar la América, como dicen. ¿Ustedes formaron familia? ¿Cuántos hijos son los que ustedes...? 5 hijos tengo. ¿Los nombres? ¿El mayor? Marisol. Marisol es la mayor, ¿ya? Sí. Tulio, Vittorio, Atilio y Renato. A los 24 años ya tenía los 4 hijos. No le puedo creer, tan jovencita. Sí, y después de 13 años tuve al menor. ¿Y el menor Renato? Al menor Renato, que ese, digo yo que lo terminé yo de criar porque mi marido se fue cuando él todavía no se titulaba en la universidad. Entonces lo siento como que es mi responsabilidad el éxito de él. ¿Cómo vivían ustedes, las familias italianas de colonos acá? ¿Se juntaban siempre? ¿Crearon la sociedad italo-trentina, el colegio? Sí, mire, durante los primeros 10 años la gente trabajó y habría que sobrevivir, arreglar los obstáculos, superar los obstáculos y todo. Cuando ya se vio que ya había encontrado el camino correcto por donde debía ir, entonces empezó a mirarse entre ellos, bueno, estamos aquí, ya está dando resultado nuestro trabajo, pero ahora fijémonos en nosotros, juntémonos, ¿qué vamos a hacer con nuestros hijos? Debemos de transmitirle algo, nuestras tradiciones, nuestra alegría, nuestra forma de ver las cosas, de trabajar, y sintieron la necesidad de juntarse.
Entonces, claro, antes se juntaban entre familia, una familia iba a la casa del otro, los domingos se juntaban afuera de la iglesia a conversar, o en el caso cuando estaban en San Ramón iban al Almacén Trento, ahí compartían experiencias y se copiaban y entre todos avanzaban. Pero ya cuando estaban un poco mejor, se arreglaron la casa, primero que todo, dándose más comodidades, y después ya ahora buscaron una sede que fuera una sede de todos, donde pudieran todos juntarse y poder compartir. Y así nació la Casa degli Italiani, que fue ubicada en Balmaceda, aquí en La Pampa. ¿Ya? Bueno, después de un tiempo, también ya ahora tenemos la sede, pero queremos algo más, queremos transmitirle a nuestros hijos la lengua italiana, porque nosotros hablamos dialecto. ¿En Trento hablan dialecto? Bueno, sí, en Trento, pero hablan italiano. Pero entre amistad, en confianza, se habla dialecto. Toda la familia habla en dialecto. Y aquí en Chile, entre nosotros, hablamos dialecto. Pero cuando uno habla con una persona de respeto o desconocida, entonces debe hablar italiano, porque es mala educación no hablar italiano. ¿Es muy distinto el dialecto al italiano en sí? Bueno, se entiende, pero sí hay dialectos que son muy diferentes. A ver, dígame algo en dialecto, no sé. Estoy acá en mi radio TV conversando contigo, no sé. Sono qui che parlo con te. En italiano, sono qua che parlo con te. Ah, perfecto. Hay una diferencia. Hay una diferencia. Hay una diferencia. Crearon la Casa del Italiano y ahí convivían las cosas sociales. Usted me hablaba de la inquietud de que sus hijos mantuviesen el idioma y aprendieran el italiano. Claro. Entonces pensamos que deberíamos enseñarle la lengua italiana. Y ahí conocimos una persona, un profesor que trabajaba en la escuela de música, y ahí lo contratamos para que le enseñara italiano a los niños, a nuestros hijos que eran... Así que los sábados, todas las tardes de los sábados a clase de italiano. Después ya... por algunos años fuimos avanzando clases de italiano, de canto, de baile, actos que hacíamos muy bonitos dentro de la colonia, había mucho entusiasmo, hasta que ya pues, tenemos que fundar una escuela ahora. Entonces, con la provincia de Trento, que se dio cuenta que estábamos aquí un poco abandonados, vino a visitarnos y ahí nos dijo si nos ofreció. No es que nos ofreció, nosotros le solicitamos ayuda para fundar una escuela. Deme un segundito ahí, estamos con Caterina Pesani de Calegari conversando de los migrantes italianos y lo importantes que son para el desarrollo de la ciudad de La Serena, con las historias de la familia Calegari y de la familia Pesani. Hacemos un breve alto en Confianza y ya seguimos continuando con esta historia de vida aquí en Mi Radio TV. Ya volvemos. Descúbrenos en el 98.1. Adquirir un departamento en Edificio Baquedano es un muy buen negocio. Te explico por qué es una buena opción de invertir de la forma más fácil, simple y segura. 1. Pagas tu dividendo con el arriendo de tu departamento o genera excelentes ingresos. 2. Debido a la ubicación de la propiedad, aumentará tu plusvalía con el pasar del tiempo. 3. Edificio Baquedano, cercano a centro cívico, centro comercial y hospital.
4. Excelente conectividad y modernas instalaciones. 5. Postventa 100% garantizado. 6. Inmejorable ubicación, vista frente al mar y bahía de Coquimbo. Inmobiliaria Proyección, con el respaldo de Inmobiliaria PI. Ya. ¿Sabes cómo funciona la facturación de Mundo? Te explicamos. En Mundo, la facturación se realiza por los días del mes en curso que utilizarás el servicio. Esto quiere decir que generaremos el cobro el mismo día que empieces a usarlos y podrás realizar el pago durante los siguientes 20 días. Al realizar la instalación inicial, se emitirá un cobro proporcional, donde se considerará el primer día de uso de servicio hasta la fecha de tu ciclo de facturación. Este se verá reflejado en tu estado de cuenta, el cual recibirás en tu ciclo de facturación asignado automáticamente. De esta forma, garantizamos que los días que pagues sean realmente días que disfrutaste el servicio y te otorgamos mayor seguridad. Para realizar el pago de tu cuenta, puedes acceder a nuestra página web. Además, te ofrecemos la facilidad de pagar de forma remota o presencial. Entra a tumundo.cl para más información. Mantén tu cuenta al día y disfruta tu servicio. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al Tiempo en la Región. Veamos, de hecho, la imagen satelital. Aquí está nuestra hermosa región de Coquimbo, los estratos costeros típicos. Cuña, Paihuano y Andacoyo están registrando mucho calor. Punitaqui, Montepache con Barbalá, completamente despejado, mucho calor. Salamanca, 7 grados, un poco más fresquito. El sector de Chillepín, Cuncumén, también Camisas, por ejemplo, San Agustín. ¿Quiere un panorama para este fin de semana? Vaya con Barbalá, vaya al Observatorio Cruz del Sur. ¿Qué les parece si revisamos el pronóstico para las playas del litoral de veraneante que desea tanto el sol? Lo va a tener presente igual gran parte del día. Pleamar 2023, marea alta. El tiempo en la región, de lunes a viernes desde las 21 horas, con la conducción del meteorólogo Cristóbal Juliá. Solo por las pantallas de Mi Radio TV. El tiempo en la región es presentado por Imatec Salud. Te cuida. ¿Cuánto sabes de la región? ¿Sabes cómo se llama la piedra semipreciosa que se extrae en las cercanías de Tulahuén? La respuesta correcta ¿Qué tal? es Buenas tardes, C. Roberto y Víctor Hugo. El yacimiento ¿Cómo están chileno ustedes? de lapislázuli llamado Flor Oye, de los Andes estamos aquí. se ubica en la cordillera de Ovalle, al este de Tulahuén. Te escucho. De la comuna de trata de un pesar o escribe una mujer de Salamanca tuvo más recargado este 2023 porque somos la verdadera televisión regional. Ya estamos de regreso para continuar en confianza conociendo la historia de vida de los migrantes italianos, los primeros colonos, junto a doña Caterina Pesani de Calegari. Caterina, ¿cómo se ha sentido? ¿Bien? Muy ¿Cómoda? bien, gracias, muy cómoda, ¿Sí? muy ¿Cómoda? agradable, muy agradable. Bueno, concluimos el espacio anterior conversando respecto a que ustedes los visitaron personeros de Trento, de Italia, cuando ustedes hicieron la solicitud para el colegio, ¿no? Sí. Nosotros le hicimos ver la necesidad que teníamos nosotros de tener una escuela italiana para poder impartir la cultura italiana, la lengua italiana, las tradiciones italianas, que no queríamos que se perdieran. Pero necesitamos de la ayuda de ellos. Nosotros, claro, poníamos mucho de nuestra parte, pero un apoyo de ellos también. Y sí, ¿cómo se concretó esa ayuda? ¿Compraron algún terreno, alguna parcela? Bueno, nosotros, como le dije antes, ya teníamos nuestra sede social, la Sociedad Italo-Trentina, el Círculo Trentino. Entonces, como Sociedad Italo-Trentina y Círculo Trentino, pusimos a disposición 20.000 metros de la parcela que teníamos para que ahí se edificara, se construyera la escuela.
Ya, entonces ya ustedes ponen el terreno, nosotros damos el dinero para empezar. Ya, y nos dieron una cantidad de dinero para poder empezar. Y así se empezó la escuela. Mi cuñado fue el primer, Atilio fue el primer presidente de esta Fundación Escuela Italiana Alcide Gasperi, que llevó el nombre de Alcide Gasperi justamente en homenaje a este estatista que nos trajo a Chile. Ya, y ahí empezó con 13 alumnos en una escuela chica, pero después se construyó una sala después de la otra, y la otra ya se fue creciendo. Y ahora la escuela tiene 700 alumnos después de 32 años de fundación. ¿Sus hijos estuvieron ahí? ¿No todos? No, mis nietos sí. Ah, los nietos ahora sí. No, mis nietos estuvieron en el colegio inglés porque en ese tiempo ya no existía la escuela. Ah, perfecto. Entonces, es que este es un crecimiento lento pero sostenido. No es que crecimos harto y después devolvimos. No, de un crecimiento sostenido de a poco, y un crecimiento con trabajo, no que nos ganamos la lotería, nos hicimos ricos, no. Usted hablaba en parte de su argumentación lo importante que era el ir los domingos a misa. La religiosidad, sí. la fe, la creencia, era importante en ustedes, ¿no? Muy, muy importante. Yo creo que la fe, nuestra religión y la fe nos ayudaron a sobrepasar los obstáculos que encontramos. Siempre teníamos la fe que sí lo íbamos a lograr porque había alguien arriba que si actuábamos bien nos iba a ayudar. Y esa fe tan profunda la hemos mantenido. Y nosotros, padres, abuelos, seguimos con la misma fe. Y tratamos de inculcársela a nuestros hijos, nietos. La fe es importante. Es muy importante la fe. El valor que le asignan ustedes a la familia. También es muy importante. También el trabajo unido, todos trabajan para lo mismo, todo echan a un mismo plato, como se dice. Todos trabajan y lo que se junta, ahí va. Después, si un hijo se casa, se ayuda a ese hijo. Entonces, el que no se casa también ayuda al que se casó porque necesitó. Después se casa el otro, entonces todos ayudan a este otro. Hasta que todos se ayudan. O sea, todos se ayudan. Sigan adelante, la familia sigue adelante, toda junta. De hecho, las empresas, por lo general, que hemos formado, son de todos los hijos. Por ejemplo, la empresa de nosotros es de todos mis 5 hijos. La empresa de Atilio, la automotriz de él, es de todas sus 6 hijas. Y otros amigos italianos también son los Bertola, Bortolotti, qué sé yo. Todos hacen una empresa y de esa después nacen otras que ya después se diversifican. Y son los propios hijos que van administrando las nuevas empresas. La nueva empresa ya la van a crear los propios hijos, pero sale siempre de ese núcleo familiar. Y a todas, yo me fijo en toda la familia italiana, así han surgido. Trabajando juntos, orando juntos, sacrificándose juntos, teniendo con valores, con valor del ahorro, valor de la honestidad. Sí, correcto. Y yo creo que los frutos se ven porque me parece que la colonia aquí en Serena es bien vista. Me parece que no se ha dado mal ejemplo. No sé. Ha sido un aporte, es por eso yo creo que ha sido un aporte. Usted hablaba que todos para todo. ¿Qué pasa si un hijo no se casa y a lo mejor aparece un hijo rebelde? ¿Cómo se le dice? Oye, pucha, ¿por qué le dan dinero y mantienen a mi hermano y yo que soy soltero pero que trabajo igual? No. ¿Qué respuesta hay ahí? Es que eso no pasa. ¿No pasa eso? No pasa eso. Ah, ya. No, porque la unión de la familia, si no se desgrana, entonces ya no hay unión, ya no. Bueno, uno de los motivos por los cuales nos vinimos de Italia, no solamente mi familia, sino yo creo que todos los italianos que han venido, es mantener la unidad de la familia. Porque yo sé que allá había algunos que tenían que ir lejos a trabajar, a otro lado a trabajar muy lejos. Mientras aquí que todos trabajamos
cerca, en un mismo lugar, en una misma parcela, en un mismo terreno, y había trabajo para todo. Sí, el hecho de venir a Chile es porque aquí había trabajo. Tulio, cuando se fue conforme con lo hecho, con lo realizado. Había entregado ya, había hecho el traspaso a los hijos de todos. Sí, había hecho el traspaso a los hijos de todo. Aún, pero no porque se enfermó y hizo el traspaso, no, sino ya estaba programado de antes, estando bien, estando todo sano. Entonces fuimos delegando en los hijos todo, y así que cuando se fue tranquilo, ¿no? Todo lo que tenía que hacer ya lo había hecho. Usted me conversaba en su casa que tras la partida de Tulio, usted tuvo que hacerse cargo de liderar la familia. Sí, claro. ¿Cómo describimos eso? Bueno, fue una responsabilidad que me tocó hacer, así como terminar de criar al último de mis hijos. A Renato. De criar me refiero a que saliera de la universidad, si criado ya estaba criado. Pero de mantener esa unión que había cuando estaba mi marido, porque mi marido era una persona muy alegre, optimista, muy sociable. Entonces él congregaba a la familia. No era difícil que la familia estuviera junta, porque él emanaba esa alegría. Entonces la gente, los hijos querían estar ahí con el papá. Él los acompañaba a los paseos, a los deportes. Cuando habla usted de familia, se refiere a su familia con Tulio y también a la familia de Atilio, ¿no? ¿Siempre compartían juntos? Sí, siempre compartíamos. Pero en este caso hablo precisamente de la mía. Bueno, Atilio hizo lo mismo con la de él, también. Sí. También los dos tenían el carácter muy parecido, muy optimistas, muy sociables, les gustaban los amigos. De hecho, por eso fundaron la Casa degli Italiani, la Società Italo-Trentina, el Círculo Trentino. No es que ellos lo hayan fundado, o sea, entre toda la gente pero participaban de ese organismos sociales. Sí, y con entusiasmo, y jugaban a la bocha y se llamaban entre todos, y los mismos hijos, los paseos. Era muy entusiasta, Tulio, muy entusiasta. Usted me dice, yo uno de la familia, ¿eso significa que usted, o sea, el día domingo es suyo con su familia? Sí, claro. Bueno, cuando se fue Tulio, ya la responsabilidad caía solamente sobre mí, y yo, la verdad, para mí fue muy importante mantener unida a la familia siempre. Los invitaba a comer los domingos, los sábados o durante la semana. Pero usted le preparaba obviamente, las pastas y todo eso. Por supuesto. Me dijeron que usted era mano de monja para cocinar, ¿verdad? Y con la familia de mi cuñado, de Atilio, que ellos también, bueno, con ellos también, el día de Navidad era mío. Así que yo... ¿Qué significa eso? Yo era la responsable de celebrar el día de Navidad, el 25 de diciembre. Por lo tanto, ese día yo preparo el almuerzo para toda la familia mía y la familia de Atilio. Y nos juntamos todos. Yo empiezo el 1 de diciembre a prepararme, y porque después cuando nos juntamos son como 65, 70 personas. ¿Y lo recibe en su casa usted? Sí, por mi casa, claro. Y cuando dice preparar, ¿qué significa preparar? Cocinar, o sea, preparar las lasañas, la peperonata, las escalopas, los postres, ¿Lo prepara usted? Sí, yo los preparo. O sea... ¿No es que contrate gente para que vayan a su casa a hacerle? No soy. Yo tengo la Verónica que me ayuda y entre las dos preparamos. No le pido nada, ayuda a nadie. Eso es siento que es mi obligación hacerlo. Y lo hago con gusto. Trabajo, pero lo hago con gusto. La satisfacción que siento cuando los veo todos juntos es increíble. Porque comen, se conversan entre ellos, se cuentan su problema de la universidad, de la escuela, de trabajo, y después en la tarde también les sirvo once, entonces después ahí terminan
terminan cantando el himno de la escuela, Fratelli d'Italia, La Montanara, Sul Capello, todas las canciones que aprendieron de mi marido, porque mi marido era buen cantante también. ¿También cantaba? Cantaba. ¿No solamente tocaba el acordeón? No, también cantaba mucho. Y tenía una linda voz fuerte. ¿Ya? Así que mis hijos le aprendieron todo a él. Y eso es muy bonito, eso es hacer familia. Debe haber sido muy duro ese momento en que Tulio partió, ¿no? Muy, muy duro, muy duro. Fue... Es que fue joven, fueron 71 años. 71 años. ¿Qué pasó? ¿Le dio un infarto? ¿Qué pasó? No, fue un cáncer. Fue un cáncer que se le detectó y duró 1 año y medio los tratamientos. Pero gracias a Dios en este 1 año y medio que le duró, él nunca decayó. Él siempre fue alegre, él siempre congregaba a la familia, conversaba con su hermano. Como que él, a veces yo le hacía una atención y me decía, pero déjame, me decía, si yo no estoy enferma, yo tengo cáncer solamente, decía. Y la verdad que ya se fue estando bien, Eco. Perfecto. No, o sea, no perdió la dignidad de una enfermedad. No, yo creo que gracias a todo lo que le rezamos a la Virgen y a Dios, no me lo salvaron, pero sí le mantuvieron bien hasta el final. ¿Hubo algún momento en toda esta historia hermosa de sacrificio, de esfuerzo, de malos y buenos momentos, en todo ese trayecto que ustedes como familia, usted con Tulio, dijeron, nos devolvemos, nos vamos o vamos a seguir acá hasta el final? Mire, la verdad, ¿Sí? La verdad que no, porque devolver, bueno, es que hay varias etapas. Ya cuando vimos que aquí era muy difícil seguir adelante, la colonia se desarmó, muchos se devolvieron, también teníamos la posibilidad de devolvernos nosotros, porque la situación en Italia había cambiado. Ya estaban surgiendo, la posguerra había pasado y ya estaba surgiendo Europa e Italia también. Entonces, pero en el caso de mi papá y de mi marido y de Atilio, le creo que le pasó lo mismo, de volverse derrotado sin haber logrado surgir, sin haber logrado vencer esta adversidad que había. Nunca. Nunca. O sea, podríamos quedar sin comer o comer pan y agua, pero no devolvernos derrotados. Por lo menos eso era lo que pensábamos nosotros. No todos pensaban lo mismo, porque muchos se devolvieron porque la nostalgia los venció. Pero los que quedamos, yo creo que a todos nos pasó lo mismo. Es vencer, como dicen, se quemaron las naves. Bueno, a nosotros no éramos españoles, pero más o menos, claro. Usted con Tulio fueron de visita, de turismo a Trento en varias oportunidades, me contaba. Sí, fuimos. Sí. La primera vez que yo volví a Italia fue después de 25 años. ¿25 años? Claro. Mi marido no, fue antes, yo creo que a los 12 años, porque tenía a sus padres vivos en Italia, entonces quiso ir a verlos. Ya estábamos casados y sí, eso fue una satisfacción que él se dio y por lo menos, y a sus padres, de haberlo visto él grande, casado, con hijo, y que pudo volver a verlo. Quiere decir que si pudo volver a verlo era porque tenía la situación económica para hacerlo. Entonces, eso fue una alegría para los padres, por lo menos ellos se fueron con el corazón tranquilo, en paz, que sus hijos no se habían ido lejos en vano. Los padres no pudieron venir a Chile, ¿no? No, porque eran viejitos. Ellos tenían 60 años cuando vino Tulio a Chile. 60, 70 años, eran mayores ya. Caterina Pezzani, te voy a invitar a disfrutar de un set de fotografía que usted me pasó. Para ir conversando sobre cada una de las fotografías y usted me va contando de qué se trata. Señor director, me ayuda por favor con este set fotográfico.
¿Quiénes son ellos? Ya, él es mi papá Alberto Pesani y mi mamá Virginia Pesani el día de su matrimonio. ¿No es que tiene mi mamá la libreta de matrimonio en la mano? Qué lindo, ¿eh? Sus padres, Caterina. Y ahí está la familia completa. La familia completa, mi mamá, mi papá y nuestros 4 hermanos, como 5 años después de haber llegado a Chile. ¿Usted cuál es? La primera a la derecha, La que está de pie. arriba, de pie. Y sigamos, el que está en el medio. Después Cipriano, mi hermano del medio, la otra hermana Inés, después la hermana chica que está en primera línea es Agnese, y mi papá Alberto y Virginia. Seguimos con el set fotográfico. Y aquí está su madre. Claro, mi madre con los 4 hermanos. Esta es la foto del pasaporte, así éramos cuando partimos de mi pueblo. Yo soy a la izquierda, arriba a la izquierda, mi mamá, Cipriano, Inés y Agnese. 1952. 1952. ¿Ese señor quién es? Ese es Florindo Calegari, es el papá de Tulio y de Atilio. El padre de Tulio y Atilio. ¿Era militar? No, el servicio militar en el ejército austrohúngaro. Ese es el uniforme del ejército austrohúngaro. Porque antes de 1914 éramos austrohúngaros. Austrohúngaros. Sigamos revisando el set de fotografías. Esa señora. Mi mamá, Virginia Pesani, ahora en sus últimos años de vida. Perfecto. Tulio, nuestro matrimonio. ¿Ese es usted con Tulio? Yo con Tulio. En su día de matrimonio. ¿Qué fecha fue esto? En el 17 de febrero de 1962. A 10 años de haber llegado a Chile. Qué elegante, qué esbelto. Mire la pinta de don Tulio y usted se ve pero preciosa ahí. Y el vestido de novia lo hice yo con una amiga. No, ¿en serio? Claro. Qué lindo, felicidades. Él es Atilio y Elisa. Atilio Calegari y Elisa Panizza, el día de su matrimonio también en Italia, antes de venirse a Chile. Atilio llegó casado a Chile. Sí. Perfecto. Esta es la foto de pasaporte de Tulio, mi marido. Parecía... Tenía 16 James años. Dean, ¿eh? Qué pinta, mira. Los ojos azulitos, brillantes. Lindo era. Ya, aquí es Atilio y Tulio, a los pocos días de haber llegado a Chile, Tulio. Esa es una Chevrolet 53, 54 por ahí. ¿Y esa niñita que está sobre el capó de la camioneta? Es Leonilde, la hija de Atilio. Ah, Leonilde, mira claro. qué bien. Seguimos. Es el almacén Trento. Ahí donde llegó y empezó todo con Atilio. Atilio empezó ahí, claro. Y ahora existe, me dice usted que hay una hija de Atilio que lo tiene a cargo ahí. Claro, ella lo atiende. Esto ahora. es en San Ramón, En San donde Ramón. está el colegio, ¿cómo se llama? El Nido de Águila, uno va hacia... Claro, el International, después viene el colegio alemán. ¿Alemán? Y después se dobla, y se llega justo frente al almacén Trento. Trento. Seguimos con las fotografías. Ahí están los 2 hermanos, Atilio y Tulio. 1966. Sí. Ellos eran muy hermanables, ¿no? Sí. ¿Ah? Sí. ¿Usted los vio pelear alguna vez? Sí. ¿Sí? Sí, mucho. ¿Tenían el carácter italiano fuerte? Sí, peleaban mucho. Sí. Pero tampoco podían estar separados. ¿Sí? Sí, se discutían y se amaban, se discutían y se amaban las dos cosas. Los 2 hermanos Calegari. Mire, Tulio siempre reconoció a su hermano Atilio como el hermano mayor. Atilio tenían 10 años de diferencia entre los 2. ¿Ya? Y siempre lo reconoció como Su hermano mayor. su hermano mayor. Ahí están los 2 con sus esposas. Ahí está usted, pa. Ahí, sí. Con ese collar y ese... A los pocos años de... Cuando tuve a mi tercer hijo ahí. La esposa de Tulio se llama Eligia, ¿no? Eligia, la esposa de Atilio. De Atilio, perdón, discúlpeme. La esposa de Atilio, Eligia Panizza. Panizza. Y yo, Caterina Pesani y Tulio Calegari. Seguimos entonces revisando este set fotográfico. Bueno, ahí es la familia de los 2 en ese momento. ¿Usted estaba ahí con 3 hijos ya? ¿No? Con 3 hijos, pero ahí se ven 2 nomás, porque el tercero había recién nacido. Entonces estaba
Estaba en la cuna. En la cuna. Perfecto. Esta foto es de ahora, no sé, del 2005 puede ser. Perfecto. Ahí está usted con don Tulio. Claro. Seguimos revisando el set de fotografías. Ahí Bueno, está la usted. misma, del mismo tiempo, en el 2005. Perfecto. Ya pues ese es Tulio, yo con Tulio y los 5 hijos. A ver, sí, están los 5. Sí. El más rubiecito es Renato. El más rubiecito es Renato, es un... El que está acá a la derecha es Vittorio, ¿no? Vittorio, Marisol, usted Marisol, yo, y Atilio. después Atilio, mi marido. Y los Tulio, dos Tulios juntos arriba. Los dos Tulios juntos arriba. Y Renato, Perfecto. Lolo. Aquí, esta es del año pasado, me parece, ¿Está usted? en la casa de mi hija. Soy yo con mis 5 hijos. Marisol. Vittorio, Marisol, Renato, Tulio y Atilio. Renato el más alto ahora, Sí, el más alto. claro. Aquí está ya la familia de Vittorio, La familia de Vittorio. Marcela y su hija Isabela, de hace pocos años atrás, Esas son las familias de sus hijos. de mis De hijos, su hijo Vittorio. de mi hijo Vittorio. Seguimos ahora. Aquí la familia de mi hijo Atilio, y Caterina, la hija, Sofía, su esposa Masna y el otro hijo Atilio. Hay Atilio Calegari por todos lados, en todas Sí, las generaciones, sí, en ¿no? todas. Parece que querían dejar su impronta, Perfecto. asegurar su impronta. Él es Tulio, con su esposa Paola, Mary. Paola es hija del Guaso Meri, de Ernesto Sí, Meri. sí, es hija de él. Ah, perfecto. Claro. Y de la Soledad de Julián. Julia, Sí, claro. los conozco, perfecto. Los hijos son Tulio, Franco y Juan Pablo. En su casa ellos. Él es familia Marisol, de la familia de Marisol. Marisol, Ella es su hija mayor, ¿no? mi hija mayor. ¿Eh? Su esposo, ¿cómo se llama? Carlos Martínez. Los hijos Lucas, Andrés y Carlos. Carlos Martínez, desgraciadamente, están separados con Marisol, pero están muy bien, están muy... Con adultez. Si la vida Sí, a veces pero nos da golpes, pero lo muy importante amigo es y muy tener querido, y madurez. para mí sigue siendo el yerno, y para Perfecto. Marisol también el papá de sus hijos, y no hay ningún drama. Ahí está Renato. Aquí está Renato con su esposa y su hijo, Ese pequeñito, ¿cómo se llama? Filippo. Filippo, Es el único hijo de Renato, ¿no? el único hijo. Aquí está Tulio, bueno, yo y Tulio. Esta foto yo la saqué de un libro que usted editó. Ah, sí. Ese libro, ahí cuenta toda la historia, ¿no? Sí, ¿Sí? cuento más o menos, sí, toda la historia. ¿Está disponible en algún lugar para la colonia? No, la verdad que lo escribí para la familia, Ah, como un testimonio familiar. como un testimonio familiar, y ya pues, escribí cuentos, lo escribí por partes durante mi vida, y después cuando llegó la pandemia, dije, aquí me voy a quedar en la pandemia. Entonces me apuré a juntar todo lo que había escrito y edité el libro. Podría haberlo hecho mucho más grueso antes, pero esta es el día 25 de diciembre, uno de estos últimos años, con las dos familias. No están todos porque muchos ya se habían retirado, pero bueno, ahí están felices. Mire esta. Estos son los primeros camiones que tuvo Tulio y Atilio. Oh, qué camión. Era súper ñato el de adelante, mire, cortito. Claro, el de adelante era un Tames. ¿Un Tames? Y si se fija no se puede ver, pero en la puerta dice Hermanos Calegari. Hermanos Calegari. Claro. ¿Este era el que reparaba usted o no? ¿O no? Sí, puede ser. Sí, Ese es un Fiat, ¿no? Este es un Fiat, uno de los primeros Fiat que venían. Los niños eran muy chicos. ¿Ellos son quiénes? ¿Sus hijos? Sí, mis 4 hijos. Marisol, Atilio, Vittorio y Tulio. Habrán tenido ahí, no sé, para Marisol 10 años y... Está jovencita. Sí. Mira. Renato todavía no... Estas eran
Afuera de la iglesia de San Ramón nos juntábamos a conversar y a compartir. Ahí se ve la familia Bansi, familia Baldo, nosotros, Bertola. Íbamos a misa los domingos y después nos juntábamos afuera a conversar. Qué lindo. Claro. Y estos señores que parecen sacados de la película de Humphrey Bogart, ¿quiénes son? Ya, el del medio es mi papá, Alberto Pezzani, sí. El de la derecha se llama Livio Del Pero y es papá de los Del Pero de Copiapó. Y el que está a la izquierda es Mario Paniza, que es el papá de mi cuñada Elisa, que también vino a Chile y que ahora después se fue a Brasil, ellos. Y ahí están haciendo los trámites para poder venir, ¿no? Venirse a Chile. Habían ido a Milano a que interceder con algún conocido, si pudieran, porque era difícil poder venir, entonces, bueno. Ahí es Doña Miti. Sí. Y ese hombre que está a la izquierda, cara conocida, ¿quién es? Ese es Fabricio Lévera. Fabricio Lévera. Claro. Muy famoso un tiempo en la televisión. Así es. Que, bueno, durante nuestra vida, que nuestro negocio era agrícola, entonces todos los años mi marido hacía la exposición de Peñuela y poníamos nuestro producto, bueno, cooperaba con la exposición y todo. Y también, bueno, se le daba mucho renombre a la exposición de Peñuela en esos años, era un evento aquí en La Serena. Sí. Entonces las autoridades de Santiago venían, el ministro de Agricultura, los grandes representantes de las empresas, y bueno, doña Miti también estaba aquí. La esposa de don Gabriel González Videla. Y también vino a conocer la exposición. Perfecto, ahí terminamos, parece, nos queda otra fotografía más. Muy bien, señora Caterina Pezzani, ha sido un gusto, yo le agradezco de todo corazón. Usted me abrió las puertas de su casa, conversamos casi 2 horas, fascinado de su inmenso carisma y de lo que significa usted no solamente para su familia. Yo siento que usted es un baluarte, es como la matriarca de toda la colonia italiana, de aquellos originarios colonos que decidieron cambiar su tierra natal por una tierra nueva, por esta nueva América, como decía Nino Bravo. La encontraron, fue difícil, pero le ganaron a la vida. Y hoy día usted tiene esa misión maravillosa de mantener no solamente unida a su familia, yo creo que usted cumple una misión más grande, que es mantener unida a la colonia. Sí, la verdad es que he estado por 20 años como presidente de la escuela italiana, siempre he participado en el Círculo Trentino, en todas las instituciones que podía participar y que podía aportar, estuve presente. Eso me motivaba. Le agradezco mucho, hasta cualquier momento. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted, muy amable. Nosotros nos despedimos en confianza con esta historia de vida. La próxima semana seguiremos conversando con personajes importantes de nuestra región que han dejado escuela, que han dejado un legado y queremos compartirlo con todos ustedes. Gracias, hasta cualquier momento. Mi Radio TV, con el auspicio de Radio Océano 98.1, presentó En Confianza, historias de vida.